Hoy lo prometido es deuda, y si lo que quieres saber es cómo prender la mecha de la motivación en tu vida y mantenerte motivado, quédate en este video que te lo explicaré. Así que ponte cómodo y comencemos. Normalmente cuando hablamos de motivación nos referimos a una sensación de seguridad y confianza sobre lo que realmente queremos lograr o tal vez llegar a ser. Y, como es obvio, esto se basará principalmente en los motivos que tú tengas en tu vida para determinar ciertas cosas. Por ello, debes fijarte bien si la cantidad de motivos respaldan verdaderamente aquello que tú quieres realizar, porque de no ser así, no llegarás a donde buscas realmente llegar. Y si te sucede igual que a mí, habrás tenido esos días fenomenales donde tu motivación era de 1000% y no dejabas de encontrarte en un estado óptimo para casi cualquier cosa o desafío que se te presentara, lo cual te hacía sentir de lo mejor, incluyendo los momentos en los que estabas relajado, porque tenías muy claro que era exactamente lo que querías lograr, pero justo 1 o 2 días después, ¡puf!, se esfumó e hiciste el mejor intento, tal como lo hice yo, para volver a posicionarte en ese estado tan increíble de motivación, por lo que intentabas aparentar todo lo posible que realmente estabas en ese estado, pero por dentro sabías que algo estaba fallando y eso era lo que te hacía sentir mal, y lo digo de esta manera porque era tal cual como yo me sentía en esos momentos, incapaz de darle esa motivación a mi vida que impulsara mi persona a ser quien realmente quería ser, y que constantemente fracasaba en conseguirlo. Pero te diré que tuve una reconstrucción de lo que era realmente la motivación, y lo creas o no, puedo decir que ya conozco el motivo de no haber logrado estar ahí nuevamente. Y a continuación te daré 2 métodos para que vuelvas a sentirte con esa motivación para ponerte en ese estado que tanto anhelas estar. Desde ya te digo que aunque ambos son igualmente de efectivos, tendrás la responsabilidad de quedarte con el que te parezca mejor, porque existe una diferencia entre ambas. Así que directamente vamos a comenzar. Ahora, con el primer método, el cual consiste o lo he llamado como visualización intrínseca. Y sí, es verdad que muchas de las veces hemos intentado recuperar ese estado de motivación que sentimos la primera vez que lo obtuvimos, pero aquí yace una gran diferencia de la manera en la que lo has estado intentando hasta ahora y la que te voy a mostrar en este momento. Si lo hacías como yo, con regularidad te limitabas a copiar exactamente las mismas cosas que hacías cuando te encontrabas motivado, ya sea ejercicio, meditación o incluso un diálogo interno contigo mismo. Y lo entiendo, la famosa frase de haz exactamente lo que necesitas para llegar a convertirte en quien quisieras ser se ha difundido demasiado. Y no digo que esté mal o que sea mentira, pero también debemos tener en cuenta nuestro estado interior, de cómo manteníamos esa motivación aquella vez, de cómo funcionaba. Y la verdad es que solamente estamos copiando los resultados que ofrecían estar en ese estado, mas no la sensación que manejábamos cuando la teníamos. Por ello es fundamental que también tengamos en cuenta cómo nos sentíamos cuando nos encontrábamos sumergidos en ese grandioso estado, ayudándonos con la herramienta de visualización interna, que consiste en que te sientas cómodo o relajado y te permitas unos cuantos segundos, si es posible con los ojos cerrados, para recordar exactamente cómo te sentías cuando estabas motivado en ese día, en qué estabas pensando, cuáles eran tus objetivos a cumplir en ese día y sobre todo tu compromiso personal para haber rendido a ese nivel. De aquí
parte tu capacidad para concentrarte y sumergirte lentamente en ese estado de motivación que tanto anhelas. Y justo antes de que salgas disparado a hacer todo lo que ya sabes que tienes que hacer por esa visualización, te recomiendo que justo antes anotes con exactitud esas emociones que recorrían tu cuerpo y esas emociones que te permitían encontrarte en tu mejor versión para dar lo mejor de ti. Porque sí, eso va a ser justamente lo que necesitas para poder volver a ingresar a este estado de motivación. Cada vez que te sientas desmotivado o deprimido por alguna razón en especial, y si realmente te sientes capaz de hacer esto, tendrás menos problemas u obstáculos para volver a hacerlo la próxima vez. Y si conoces algún otro truco similar, déjamelo en los comentarios para yo poder leerlo y responderte. Y mientras lo haces, pasamos directamente al segundo método y el que personalmente yo te recomendaría si realmente quieres llevar tu motivación al siguiente nivel. Y esto comienza con una recreación de objetivos. Y créeme, si logras controlar correctamente esto, tendrás la capacidad para conseguir casi cualquier objetivo que te propongas con completa convicción. Y lo mejor de todo es que casi pareciera que se opera de modo automático. Así que lo primero que tienes que saber es que no depende absolutamente de ti si tu nivel de motivación es de 10 sobre 10 o tal vez de 5 sobre 10. Porque tú solo puedes controlar la persona en la que te estás convirtiendo y no los hechos que te sujetan al tipo de vida que tienes, es decir, los acontecimientos. Por ello, habrá días que ocurran cosas que realmente no hagan que te sientas bien y no por ello debes culparte de sentirte así, porque lo creas o no, tienes también motivos suficientes para sentirte de ese modo en ese momento. Por ello, quiero presentarte una increíble herramienta que te servirá para poder analizarte a ti y a tu personalidad, de cómo funcionas a nivel emocional y racional. Pero antes de mostrártela, te enseñaré un secreto que no muchas personas conocen. Y eso es un estado mucho más poderoso que el estado de motivación que hemos estado hablando hasta ahora. Porque a pesar de tener exactamente los mismos beneficios que la motivación en su máximo esplendor, también tiene ciertas características mejores. Y este estado se llama estado de flow. Y si deseas que haga un video completo sobre esta herramienta de desarrollo y productividad, déjamelo saber con un like y un comentario afirmativo aquí abajo. Pero muy resumidamente, te diré que el estado de flow es tan bueno que puede permitirte disfrutar de todo aquello que estás haciendo mientras generas un resultado positivo y óptimo de tu trabajo. Y esto se debe a que tu concentración no está variando de un lugar a otro, sino que se mantiene 100% concentrada en aquello que estás haciendo. Y si realmente quieres saber cómo puedes utilizar este estado de flow a tu favor y qué es lo que necesitas exactamente para poder usarlo, ayúdanos primero compartiendo mucho este video, y si veo que es muy apoyado, traeré lo más pronto posible un video completo sobre este increíble estado de crecimiento personal. Y por último, por si crees que me olvidaba, aquí te dejo el video sobre la herramienta de autoconocimiento que te prometí, y aquí puedes suscribirte, además de que por acá te dejo otro video sobre hábitos matutinos que pueden cambiar tu vida. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.